horas más o par horas menos, buenos días. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de asistir al webinar de hoy. Esta es la continuación de una serie de webinars que venimos adelantando desde Blueberries más o menos noviembre del año pasado. La idea de estos espacios es un poco despejar dudas que notamos frecuentes entre los diferentes stakeholders en la industria, a pesar de que el cannabis medicinal lleva varios años en proceso de desarrollarse como un sector industrial y los derivados son cada vez más frecuentes. De alguna manera, los vacíos en la regulación, mismo la lentitud regulatoria en muchos de nuestros territorios ha hecho que la difusión no sea la que uno quisiera y que muchas veces la información que seguramente no las manos más expertas posibles. Entonces, un poco lo que pretendemos desde estos espacios no es, por supuesto, decir que las sabemos todas, pero un poco a poco acercar información del día a día y despejar las dudas más frecuentes. En ese orden de ideas, hoy el tema que nos llama es un poco la industria farma. Hacia atrás estuvimos hablando mucho más de la industria cosmética y la idea es que progresivamente nos movamos a ambientes más regulados. Mismo por eso hoy quizás no somos tantos asistentes como en veces anteriores, porque a medida que eh, se hace más regulado, pues la posibilidad de jugar de alguna manera se refleja en una cantidad menor de actores. Y en ese sentido, vamos a tener tres grandes temas o tres grandes horizontes en lo que vamos a conversar el día de hoy. Primero, aunque pareciera que no deberían haber dudas en ese sentido, la realidad es que muy frecuentemente seguimos recibiendo la pregunta de si esto realmente es legal o si está, por el contrario, en una zona gris. Entonces, enfocado principalmente en los tres países de los cuales tenemos participantes el día de hoy, que es Colombia, Argentina y Uruguay, vamos a revisar que efectivamente sí, hace varios años que es una industria regulada con unas reglas del juego, digamos, claras, no completas porque son regulaciones en desarrollo, pero sí hay unas reglas de juego y esto está 100% en la legalidad. Esto ocurre en Latinoamérica, ocurre en otras latitudes, eso lo vamos a ver en un momento. Después vamos a entrar a entender un poco sobre las dudas frecuentes más del lado técnico. En ese sentido, vamos a estar mirando temas de polimorfos, isómeros, nitrosamidas y cuáles son los atributos de calidad en los que deberíamos prestar más atención a la hora de hablar de este tipo de activos. Y la razón por la cual se incluye este tema en el webinar es porque, digamos que para el universo de lo que son los activos farmacéuticos, pues siempre hay una monografía en una fuente compendial, en alguna de las farmacopeas, y es mucho más claro desde el punto de vista de las personas de desarrollo galénico y de las de control de calidad, pues a qué es lo que me debo ceñir, qué es lo que debo controlar, pero la realidad es que para los derivados de cannabis esto no está tan claro. Recién la semana pasada entra en rigor de manera transitoria la monografía para cannabidiol, que es uno de los cannabinoides mayoritarios o los que más fácilmente se encuentran en la planta, y esto a través de la farmacopea europea. Digo transitorio porque falta aún que sea traducido a varios de los idiomas de la Comunidad Europea y hasta tanto esto no ocurra, no hayan traducciones oficiales, pues no es mandatorio, pero es, digamos que quizás el paso desde el punto de vista regulatorio del lado de lo que pudiera ser lo técnico más relevante que hemos tenido en los últimos años, pero es algo que está recién surgiendo. En ese sentido, por eso hablar un poco de los atributos de calidad y la importancia de cada uno. Y vamos a ver también algo sobre las aplicaciones en el sentido en el que también por el estigma que han tenido este tipo de compuestos en el pasado, muy ligados al narcotráfico, tema especialmente sensible para un país como Colombia o como para muchos en Latinoamérica. Esto ha contribuido o ha generado que hayan bloqueos por parte de diferentes organismos multilaterales y esto a su vez se ha traducido
en unas limitaciones bastante relevantes a la hora de poder generar evidencia clínica, y en ese sentido hemos creído que las aplicaciones son específicamente dos que vamos a ver en un momento, pero la realidad es que cada vez hay evidencia clínica. Acá no vamos a incluir nada que sea sugerencias de actividad in vitro o ese tipo de evidencia preclínica, sino más directamente a lo que podría tener una aplicación desde el punto de vista de la terapia basada en activos farmacológicamente funcionales. Vamos entonces a arrancar con el tema de marco regulatorio. Este mapa únicamente para hacerles ver que cada vez más son los territorios en los cuales se permite el cannabis con uso farmacéutico. Acá hay que entender que de cara a lo que puede ser el cannabis hay como dos horizontes diferentes o dos grandes horizontes. Uno es el de uso adulto, que no es el del que vamos a hablar hoy y no es el que está reflejado en este mapa. Ese uso adulto es mucho más amplio hoy por hoy, es decir, que se permite estas sustancias psicoactivas o estupefacientes, como se permiten otras tradicionalmente, como podría ser el alcohol. Cada vez más son los territorios que lo permiten, pero lo que estamos viendo en este mapa es aquellos países en los cuales, que están marcados en verde, se permite el uso farmacéutico. Es decir, estos países que están en verde, yo puedo tomar un ingrediente activo derivado del cannabis, generar un producto farmacéutico y entregarlo, dispensarlo a través de diferentes mecanismos que va a depender específicamente del país. En ese orden de ideas, como pueden ver, América Latina prácticamente que hoy en día está cubierto. En general, las Américas. Estados Unidos está marcado en gris en el mapa porque a hoy sigue sin haber una aprobación a nivel federal. Recordemos que allá funciona los estados con cierta autonomía, pero arriba del 90% de cada uno de los estados de Estados Unidos permite el uso medicinal farmacéutico del cannabis, pero vemos que desde el punto de vista federal aún no hay un levantamiento oficial de ese veto, de esa prohibición. Se está moviendo hacia adelante muy rápidamente con todo el tema de reacomodar en las listas de estupefacientes el cannabis y moverlo de sustancias potencialmente nocivas con ninguna o muy poca aplicación terapéutica a sustancias estupefacientes con actividad farmacológica reconocida y con evidencia clínica. Ese es el primer paso. Seguramente, bueno, va a depender de quién gane, seguramente las presidenciales, pero seguramente en los próximos años va a ser un territorio que esté completamente en verde también. El mensaje en este sentido es: no sientan que sus países son islas en el tema regulatorio. La realidad es que, como pueden ver, al menos en Américas, estamos casi que cubiertos. Y es cada vez una industria que tiene menos bloqueos, no a la velocidad pues, que todos quisiéramos que ocurriera, pero está ocurriendo de manera progresiva. Uno de los países que se sumó más recientemente desde este punto de vista fue Costa Rica. En ese sentido, rápidamente, la pretensión no es decirles exactamente lo que dice, prohíbe o permite la regulación de cada uno de sus países, pero sí que al menos tengan en mente cuál es la ley y cuál es el decreto al que se deben referir si quieren revisar más en detalle cada uno de estos temas. En Argentina todo comenzó con la ley 27350 del 2017. Vamos a ver que para estos tres países que estamos hoy acá participando, más o menos todo fue en la misma temporalidad, salvo por Uruguay, que fue mucho antes, mucho en escala de tiempo de la industria del cannabis. Y en Argentina, a través de esta ley, pues se permitió el uso médico y científico por primera vez. Arrancó, que esto es digamos, otra constante en los países. Hubo casi siempre un primer decreto que más o menos hacia el 2020, por ahí cerca, se actualizó. Pues arrancó con el decreto 738 del 2017. Este decreto fue derogado por el 883 del 2020 y los cambios más relevantes fueron, de alguna manera, que se amplió el mecanismo del autocultivo como medio de acceso.
Este punto especial, este segundo punto especialmente relevante para lo que hablamos hoy, visto desde los dos puntos posibles. Uno desde el punto de vista del paciente y otro desde el punto de vista del negocio. Es decir, como laboratorios nos interesa sobre todo aquellos productos que estén cubiertos por lo que en Argentina se llama la obra social, o por lo que en Colombia podría ser una EPS, que en este momento esto está un poco mutando en Colombia, pero la figura seguramente va a permanecer. A través de este nuevo decreto que surgió en el 2020 en Argentina, se estableció la obligatoriedad por parte de la obra social, nuevamente el equivalente a la EPS en Colombia, de este tipo de tratamientos siempre que estén prescritos por un médico autorizado y siempre que sea pues, un producto evidentemente de registro. También a través de ese nuevo decreto se amplió un poco más las reglas de juego en el sentido de lo que se puede hacer desde el punto de vista productivo dentro del país. Hasta este decreto casi que estaba restringido el tema a poder importar los activos y llevar a cabo la fabricación. Con, con este cambio, eso se abrió un poco más en Argentina, sin embargo, hoy la producción local es bastante limitada. Creo que el único jugador local que está verticalmente integrado es un par de compañías o una compañía en Jujuy. Y salvo eso, Argentina continúa siendo un país que importa los activos derivados de cannabis y lleva a cabo fabricación. En Colombia, similar y como les mencionaba, muy parecido en términos del marco de tiempo, a través de la ley 1787 del 2016, se levantó por primera vez o hubo un marco regulatorio para la industria del cannabis. Antes de eso, pues digamos que había una figura de autocultivo por ahí medio en gris, una eh, regulación para la dosis mínima medio en gris, casi tirando al negro, pero antes de esto, cualquier actividad que se llevara a cabo con cannabis en Colombia era considerada narcotráfico. Esta ley pone aparte el cannabis y dice, ok, acá hay una oportunidad de industria, acá hay una oportunidad de generar soluciones terapéuticas, tanto para la población en Colombia como para otros países, siendo Colombia una compañía con una vocación agrícola fuerte durante toda su historia. Se vio como una oportunidad también en el marco de la transición con todo el tema del proceso de paz y todo este tema. Esto fue bajo el gobierno de Juan Manuel Santos. Similar a Argentina, tuvimos un primer decreto muy cerca a la ley, el 613 del 2017, que fue derogado, reemplazado por el 811 del 2021. Acá hubo algunos cambios particulares. A diferencia de Argentina, estos cambios relevantes que hubo en la regulación, pues no vamos a entrar a discutirlos tanto en detalle, porque fueron más orientados a cómo es la operativa de los actores de la industria en términos de licencias. Se permitió el cáñamo industrial y un par de cosas más que estaban bloqueadas, como la exportación de flor seca dentro del país, y todo se reglamentó a través de la resolución conjunta 227 del 2022. No lo tengo mencionado de manera explícita en la diapositiva, pero en Colombia también, al igual que en Argentina, las terapias basadas en cannabinoides están dentro de algo que ha cambiado de nombre o cambia de nombre frecuentemente, antes conocido como el POS, el POS, Plan Obligatorio de Salud, ahora conocido como el PBS, Plan de Beneficios en Salud. Allí, con alguna interrupción años atrás, están hace un par de años, digamos, las terapias basadas en cannabinoides incluidas dentro de lo que en Colombia se llama una EPS, una entidad prestadora de salud, que en Argentina podría ser la obra social. Está incluido dentro de lo que uno como paciente tiene derecho a acceder. Esto, y sobre todo lo podría refrendar, que creo por ahí vi a nuestros amigos de Dochcana, no significa que hoy los pacientes en Colombia tienen realmente un acceso abierto, sigue siendo una pelea bastante compleja porque no, muchas de estas terapias o la inmensa mayoría no están dentro de las guías farmacoterapéuticas de las entidades, entonces hay unos idas y venidas, pero censo estricto está incluido y está permitido. En Uruguay, diferencias arrancaron mucho antes que
que Colombia y Argentina. En el 2013 ya se puso en firme la ley 19.172, que entre otras cosas creó el IRCCA, que es el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, un organismo gubernamental específicamente dedicado a la vigilancia y control de toda la cadena de valor del cannabis. Desde el principio, la producción vertical, a diferencia de Argentina, estaba regulada en la ley y en los decretos que vinieron. Esto quiere decir que desde el momento en el que se aprobaron estas regulaciones en Uruguay, se permitía la producción local y estaba completamente reglamentada. En años posteriores, pues se incluyeron un par de mecanismos más de acceso, como pudieran ser los clubes y este tipo de figura, pero desde el principio había posibilidad de realizar producción local. Hay compañías produciendo localmente en Uruguay desde hace varios años y que continúan operativas. Y desde el principio las farmacias fueron, digamos, de alguna manera el mecanismo de acceso a este tipo de terapias. De vuelta, hubo un decreto muy cercano a la ley, que en este caso fue el 372 del 2014, reemplazado por el 246 del 2021. Aquí les ofrezco una disculpa, no se actualizó la diapositiva, pero era un poco lo que les mencionaba. Se permitió la figura de los clubes, que son asociaciones pequeñas de autocultivadores, como uno de los mecanismos de acceso, y también se puso en firme el requerimiento de contar con buenas prácticas de manufactura para la generación de derivados, que ojo que eso no es un requerimiento, por ejemplo, en Colombia. En Colombia, para contar con una licencia de fabricación de derivados, no es necesario contar con una certificación de buenas prácticas de manufactura. Eso es una diferencia fundamental con la regulación de Uruguay en este caso, y digamos que es un paso, si bien genera de alguna manera estrés para las plataformas productivas, a mi forma de ver, un paso bastante sensato en vías de, digamos, de poner todo esto bajo unas reglas claras y operando en la normalidad de lo que podría ser cualquier industria farmacéutica. Bueno, con esto nos debería quedar medianamente claro que la regulación avanza en nuestros países, avanza a nivel global, territorios muy relevantes como Estados Unidos deberían estar cerca también de dar el paso definitivo. Digo definitivo porque allá más del 90% del territorio permite el uso medicinal y más del 70% del territorio permite el uso recreativo, pero sigue habiendo un nivel federal bloqueado. Esto tiene otras consecuencias para la industria porque genera bloqueos incluso a nivel de la banca, pero digamos que con los movimientos recientes esto debería estar por solucionarse y teniendo en cuenta que Canadá es uno de los productores más grandes del mundo, tendría las Américas como un territorio prácticamente por completo en verde. Vamos entonces a arrancar a ver, teniendo claro desde el punto de vista regulatorio que estamos cubiertos, qué es lo que podemos hacer desde el punto de vista terapéutico con cannabis. Cannabis, igual que la inmensa mayoría de los activos de origen vegetal, ha sufrido de alguna manera la situación que empieza a ser un remedio para todo y para nada al mismo tiempo. Si ustedes ven, no sé yo, la moringa o cualquier otra planta, pues van a ver listadas cientos de condiciones ahí y desde el punto de vista técnico sabemos que es imposible que una misma cosa sirva para tantas aplicaciones diferentes. Y eso lo movió o lo ha movido durante un tiempo considerable a un terreno en el cual la credibilidad como que no es la que uno quisiera comparado con la seriedad del ejercicio que se hace desde el punto de vista productivo. Ahí, si ustedes hablan con un médico, lo primero que se le va a venir a la cabeza son estas dos condiciones: epilepsia refractaria y esclerosis múltiple. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante, pero fueron las dos condiciones en las cuales hubo los primeros desarrollos. Pero acá traemos la analogía del iceberg porque realmente debajo de esto, que es lo primero que se nos viene a la cabeza, en muchos casos, tristemente incluso se nos viene únicamente epilepsia refractaria. Hay realmente un universo de cosas que tienen ya una evidencia clínica desarrollada con un nivel
de evidencia bastante robusto donde las terapias basadas en cannabinoides pueden jugar. Y acá tenemos listadas algunas de estas, desde mi punto de vista y basado en los ensayos clínicos que han corrido en los últimos años, las más relevantes: ansiedad, dolor crónico. En dolor crónico, sobre todo desde el punto de vista que puede actuar como un reemplazo a las terapias basadas en opioides. Eso en nuestros países quizás no es una problemática tan grande, tan relevante, pero algunos países como Estados Unidos es un tema bastante álgido y hay evidencia tanto clínica como en la práctica desde el punto de vista de lo que hemos hecho en Blueberries, que respalda que si bien no es una terapia que reemplaza completamente, yo puedo mover un paciente que está siendo manejado en analgesia con hasta 4 y 5 opioides diferentes, que es muy normal en la práctica clínica que un paciente con dolor crónico termine polimedicado con opioides, se mueva únicamente al opioide de rescate, que es cuando hay alguna crisis de dolor agudo, y de resto de base únicamente cannabinoides, que son productos con un perfil de seguridad mucho mejor que la mayoría de los opiáceos. En ese sentido es una aplicación relevante. Después también tenemos el manejo del síndrome de estrés postraumático, el manejo de náuseas en quimioterapia. Sobre todo el THC estimula el apetito y en ese sentido se puede utilizar para el manejo de caquexia en los pacientes VIH-Sida, también en algunos pacientes oncológicos que a raíz de todo el malestar y lo fuerte que es, por supuesto, atravesar un proceso de tratamiento en oncología, pierde el apetito, pierde la capacidad de comer por las náuseas, por la misma situación. Es una forma de solucionar eso que muchas veces impacta de manera supremamente negativa en los pacientes y en su pronóstico de mejoría en el tratamiento, porque el tratamiento termina siendo parte de las razones por las cuales perdemos ese paciente. Algunas interacciones también, sobre todo el THC, para bloquear ciertas fases del ciclo del sueño, hacen que sea una terapia efectiva para algunos trastornos del sueño y también para el síndrome de estrés postraumático. Se usa en varios países abiertamente entre veteranos de guerra que suelen tener estas pesadillas vívidas sobre lo que vivieron en el pasado, y en ese sentido impedir que el paciente llegue a las fases del sueño en la cual ocurren las pesadillas hace que su calidad de vida mejore, porque puede tener ciclos de sueño mucho más estables y además no encontrarse con el pasado cada vez que se va a dormir. Esto lo respaldamos no solo desde el punto de vista de la bibliografía, que cerrando el webinar les podemos compartir la base de ensayos clínicos que respaldan lo que les acabo de comentar, sino también por este par de personajes que son los productos que además se nos vienen a la mente cada vez que pensamos en terapias basadas en cannabinoides. De un lado el Sativex y del otro lado el Epidiolex. Sativex para esclerosis múltiple fue, digamos, la condición para la cual se aprobó en su momento, y Epidiolex para epilepsia refractaria, específicamente para síndrome de Dravet y síndrome de Lennox-Gastaut. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque muchas veces, y vamos a discutirlo en las siguientes diapositivas, pues como laboratorio decimos, bueno, ya hay dos innovadores, que además tengo innovadores entre comillas porque estos ingredientes activos no es que pasaron por un proceso de drug discovery tradicional, pues en el cual hay que evaluar seguridad, eficacia, diana farmacológica, preclínicos, in vitro, después en animales, después las fases de seguridad, después fase 1, 2, 3, 4. Fue un proceso un poco más recortado y por lo mismo mucha de esta información no terminó quedando en manos de digamos, de las fuentes compendiales o las farmacopeas. Y lo pongo entre comillas innovadores, no porque estos productos no hayan sido pioneros, sino porque no pasaron los ingredientes activos por el proceso de drug discovery tradicional. Y estos a su vez terminan refrendando lo que les comentaba en la diapositiva pasada, porque hay una serie de usos off-label para ambos productos
que más o menos coinciden con las áreas terapéuticas que hablamos en la diapositiva anterior, que nuevamente indican que el universo de patologías al cual podemos llegar a través de estas terapias pues es mucho más amplio que simplemente las dos o tres condiciones para las cuales se aprobó en un inicio. Y un poco el mensaje acá es, claro, cuando yo lo veo desde el punto de vista de negocio, que es al final tamaño de mercado, universo de pacientes que podrían estar debajo de estas patologías, pues yo digo, bueno, epilepsia refractaria, una población muy pequeña, esclerosis múltiple también. ¿Cuál es mi motivación para lanzar un producto bajo estas dos cosas o bajo estas dos premisas? Pues que la realidad es que el universo donde se puede jugar es mucho más amplio. Y la siguiente pregunta que a uno se le viene a la cabeza es, venga, de todas maneras, todas estas condiciones pues son lo que en Colombia normalmente se denominan enfermedades catastróficas, en algunos casos enfermedades catastróficas y además de alto costo, donde sabemos que hay conglomerados o multinacionales farmacéuticas que son supremamente eficientes y conocen muy bien ese negocio, y donde a veces es bastante difícil competir por una serie de factores diversos que no vamos a entrar a revisar, pero la realidad es que estos dos productos, y voy a hablar a título personal, desde mi punto de vista, siguen teniendo un montón de oportunidades de mejora, donde los laboratorios que quieran hacer nuevos lanzamientos tienen la oportunidad de solucionar ciertos problemas o de solucionar o mejorar ciertas condiciones del producto per se, porque digamos que lo tradicional es pues encontrarse una solución inyectable donde no hay mucho que hacer o una forma sólida donde tampoco hay mucho que hacer. Acá la realidad es que todavía quedan muchos temas por revisar y vamos a ver en el caso del Sativex específicamente tres. El Sativex es un producto que es un spray que se aplica sobre la mucosa oral. Digamos, ese mecanismo de entrega de spray deja mucho que desear desde el punto de vista de la reproducibilidad. Creer que entre una aplicación y otra el paciente está recibiendo de manera consistente la misma dosis es poco probable, tanto digamos, por el mecanismo de aplicación como por el mecanismo de absorción que es a través de las mucosas. Eso adicional, digamos que es un tema a corregir, la forma farmacéutica en la que está presentada, pero eso adicional tiene un agravante y es el vehículo en el cual está presentado el producto. Es una mezcla entre etanol y aceite de sésamo, donde los pacientes, pues todas estas enfermedades que revisamos son por supuesto enfermedades crónicas, la mayoría son enfermedades con las que el paciente debe convivir de por vida, así que ya se imaginarán las consecuencias que tiene en el largo plazo para el paciente estar usando de manera crónica un producto que está con base en etanol y que hay muchas otras formas hoy a través de la tecnología farmacéutica de garantizar biodisponibilidad que no impliquen un vehículo tan irritante como el etanol. Allí hay otro punto de mejora potencial para este producto y después está el tema de la potencia. Este producto en particular es 2.7, 2.5 miligramos THC-CBD, que para cierto rango de pacientes eh, termina en una cantidad desproporcionada de aplicaciones que el paciente tiene que hacer a lo largo del día, lo cual, por supuesto, coarta su calidad de vida, su autonomía como paciente y demás. En ese sentido, también revisar nuevamente cuál podría ser una potencia del producto más lógica de cara, pues, digamos, al rango de consumo diario que debe tener el paciente, es otra oportunidad de innovación y ahí nos podríamos quedar revisando más temas, pero son, desde mi punto de vista, los tres más relevantes. Y después para el Epidiolex, volvemos al tema de la autonomía del paciente y la reproducibilidad de la aplicación. Es un producto líquido que se dispensa a través de una jeringa. Eh, el envase tiene un inserto donde se puede colocar la jeringa para hacer la extracción y aplicar la dosificación. Pero, pues, a ver, nuevamente,
las formas líquidas no son precisamente la forma más precisa de administrar un medicamento. Todos los que hemos estado en el mundo farma sabemos que no es la preferencia, es la preferencia en ciertos casos de pediatría y demás por un tema de facilidad de administración al paciente, pero para todo el resto del universo de lo que podrían ser los pacientes, pues no es la forma más conveniente. Y después, este fue un producto que se desarrolló basado en CBD aislado, y hoy hay mucha evidencia, y es una evidencia creciente, de que existe un fenómeno que se llama el efecto séquito o efecto Entourage en inglés, donde realmente los extractos, si yo comparo dos productos de la misma potencia de CBD, pero donde tengo uno cuya fuente de CBD es un full spectrum comparado con uno donde la fuente es CBD aislado, pues donde estoy partiendo un full spectrum tiende a tener una actividad biológica mayor a pesar de que el ingrediente principal tenga la misma potencia. En ese orden de ideas, es otro de los factores que se podría hacer en términos de innovación para este tipo de productos. ¿Dudas hasta ahí? Aprovechando que no somos tantos. Perdón, Gustavo, una pregunta. ¿Estos dos medicamentos patentaron la fórmula? Sí, estos dos medicamentos están protegidos bajo patente, pero como no es el proceso de drug discovery tradicional, y además en términos de los acuerdos multilaterales no se puede patentar moléculas que provengan de fuentes naturales, los activos no están protegidos. Es decir, Ok. se pueden generar formulaciones nuevas. Me atrevería a decir, espero no estar violando ninguna ley de propiedad intelectual, me atrevería a decir que incluso con el mismo perfil de cannabinoides, siempre y cuando sea otra forma farmacéutica, porque lo que está protegido es el producto específicamente, bajo Ok. patente. ¿Y por qué decís que no pasaron los análisis típicos de Drug Discovery? ¿Por qué es que no los pasaron? No es que no los hayan pasado, hubo al principio del desarrollo ahí digamos como un mix entre la sustancia que pues, ha estado siendo usada por la humanidad por cierto tiempo, entonces caemos en un terreno de seguridad avalada por el uso, y después también como que en esa primera etapa de Drug Discovery donde se hace la caracterización más fina de farmacocinética, de farmacodinamia, de todo esto que no es que se haga como requisito para Drug Discovery, pero que termina siendo como un resultado natural del proceso. Es decir, yo estoy haciendo el desarrollo de la molécula, la inmensa mayoría de esas moléculas son de síntesis, entonces empiezo a jugar con grupos funcionales y demás para optimizar la molécula, y en ese proceso genero un montón de información que acá no se generó digamos, de alguna manera por las circunstancias iniciales. Entonces, si ustedes se van a la bibliografía, mucha de esa información que debió haber sido generada en el principio está recién apareciendo años después. Por eso digo que no es que no haya sido aprobado o que se haya aprobado a medias, sino circunstancialmente no fue el proceso que es normalmente. Gracias. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, digamos que yendo en un proceso lógico, ya nos preguntamos si era legal, nos dimos cuenta que sí. A estas alturas no deberíamos estar en ese punto, pero digamos, nos preguntamos si era legal, nos dimos cuenta que sí. Nos preguntamos si realmente había una serie de aplicaciones atractivas que pudieran simbolizar un negocio relevante para un producto. Nos dimos cuenta que sí por dos razones. Uno, porque el horizonte de las aplicaciones crece año tras año, sin que llegue a ser el típico, entre comillas, remedio para cualquier cosa, pero crece todos los años. Y también desde el punto de vista en que, por las circunstancias en las cuales se protegió la propiedad intelectual de los productos, pero también por los productos per se,
hay una posibilidad desde el punto de vista del laboratorio para generar productos que no compitan únicamente, digamos, en la competencia tradicional entre innovador y genérico, que muchas veces se remite a una competencia de costo. Hay todavía la oportunidad a través de la innovación y de la corrección de varios de las condiciones de estos dos productos, de generar valor agregado y no quedarnos en esa competencia que no es, por supuesto, la que genera mayor rédito para los laboratorios. Entonces, pasamos por ese proceso lógico y ahora entonces empiezan las dudas complejas desde el punto de vista técnico por algo que charlábamos al principio, y es, bueno, si esto por las circunstancias y demás, recién hay una monografía que está en transición en la farmacopea europea y esta es únicamente para cannabidiol. ¿Qué pasa con el THC? ¿En qué me tengo que fijar? Mismo la gente de compras, esto tiene que ser un dolor de cabeza complicado, yo a ver, ¿y qué le pido al proveedor? ¿Y cómo me fijo si es un proveedor bueno? ¿Y cómo me fijo si la materia prima es la que necesito o no? Eh, no hay un marco para preguntarme sobre el tema de, de otras, digamos, preguntas más complejas como el tema de nitrosaminas, que ahora es bastante relevante y además es mandatorio, diría yo que en todos los países. ¿Qué pasa con el tema de polimorfos? Que ahí empieza todo ese tema, todas esas dudas ya en la etapa de desarrollo galénico, y la realidad es que vamos a ver que si bien esta información no está condensada en una monografía, pues hay ya un asidero técnico del cual poder partir para un desarrollo, digamos, en condiciones tranquilas de no cometer algún error craso en ese sentido. Así las cosas, un poco para presentarles los dos ingredientes desde el punto de vista físico, para quien no haya tenido la oportunidad de estar en contacto con el cannabidiol en su forma más habitual, o digamos en la que sigue siendo predilecta para el tema de desarrollo en farma, más que nada por un tema de, digamos, de que no sea una matriz tan compleja como puede ser un broad spectrum o un full spectrum, que son, digamos, estadios de menos purificación del cannabidiol. Como la inmensa mayoría de los activos farmacéuticos, es un sólido cristalino blanco. Ahí no hay, digamos que no hay mucha novedad. Tiende a ser de un color blanco a ligeramente amarillo pálido, y ese amarillo pálido aparece por la formación de algunas quinonas como resultado de la oxidación o por la presencia de cannabivarina, que tiene un color como hueso, amarillo, y tiene una temperatura de fusión, esto pensando en la fabricación de formas líquidas, reportado entre 65 y 69 grados. Al cannabidiol de blueberries le hacemos un proceso de amorfización vía molienda y está fundiendo a una temperatura inferior digamos, por un tema cinético, esencialmente. Del lado del THC, eh, el THC no cristaliza como THC, quizás sí su forma ácida del THCA, pero el THC, que es el que finalmente se emplea en el proceso de formulación, no cristaliza a ningún grado de pureza, a diferencia del CBD. Entonces, se va a comportar siempre como una resina que es de un color entre ámbar, amarillo, por un lado dependiendo del contenido de cannabinol, de CBN, que es un producto de oxidación del THC, y por otro lado también en función de los pigmentos que originalmente tuviese la variedad a través de la cual se fabricó el derivado. Se comporta como un producto prácticamente sólido a temperaturas por debajo de los 28 grados. De 28 grados hacia arriba es un producto con una fluidez, pues, dependiendo unas características reológicas, dependiendo de la temperatura, pues a mayor temperatura, mayor fluidez, como suele ocurrir con los productos que se comportan como resinas. Y por encima de los 50 grados, pues vamos a tener un líquido altamente viscoso. En ese sentido, desde el punto de vista del desarrollo, tengan en mente que para la dispensación, sí, Mariana.
No, qué pena, se subió la mano. Dale, no hay problema. Tengan en cuenta que para el proceso de fabricación vamos a tener que contar con alguna forma de fluidizar en el sitio de fabricación, porque esto, dispensarlo a temperatura ambiente, la verdad que no se lo recomiendo. Así que es algo a tener en cuenta al momento de pensarse el desarrollo y al momento de pensarse el proceso de fabricación. Vamos a los polimorfos. Como el THC no cristaliza, pues no es una pregunta que nos tengamos que hacer en el caso del THC. El CBD sí cristaliza, de hecho, por eso la materia prima que más se suele utilizar como activo es el cannabidiol aislado. Nosotros hacemos vigilancia periódica sobre la aparición de polimorfos, a pesar de que a hoy no tenemos ningún cliente que haga desarrollos de sólidos. Para mí hay una oportunidad interesante allí de hacer innovación desde el punto de vista de mejorar el tema de la reproducibilidad al momento de la aplicación. La forma sólida es rey ahí, digamos que nada que hacer en términos de facilidad, de reproducibilidad entre dosis y demás, a pesar de que no tenemos ningún cliente que haya incursionado en ese tipo de desarrollo. Hacemos vigilancia periódica sobre la aparición de polimorfos a través de la Unión Internacional de Cristalografía y del data center de Cambridge. La primera estructura que se reportó fue en el 77 y a hoy, revisado ayer, sigue sin haber ningún polimorfo reportado. Eso también, digamos que facilita un poco el término en términos del desarrollo de los factores a tener en cuenta a la hora de controlar calidad de este tipo de ingredientes. También suele venir a la mente el tema de los isómeros como algo a controlar. Sabemos que entre isómeros de diferentes tipos, pues vamos a tener potencialmente diferentes niveles de actividad biológica, y en ese sentido, pues cada una de estas dos moléculas tiene 3 centros quirales que están señalados en verde en las estructuras, pero si ustedes están enfrentando a un proveedor cuya producción es 100% de fuente vegetal, es decir, este proveedor no realiza ningún paso de semisíntesis o hemisíntesis, no es un factor a preocuparse porque la planta, digamos que la ruta biosintética es selectiva desde el punto de vista estereoquímico, así que van a obtener siempre las mismas configuraciones, y desde el punto de vista de los isómeros posicionales, en términos de los dobles enlaces que tenemos en las moléculas, sí hay reportado y es bastante popular un isómero posicional del delta 9 THC, que es el que naturalmente produce la planta, que es el delta 8 THC. Como pueden ver, este doble enlace cambia de posición entre uno y otro isómero. Tienen esencialmente la misma actividad o actividades muy parecidas, incluso afinidades por los receptores muy similares, pero no se produce naturalmente en la planta. La forma en la cual se fabrica es a través de una semisíntesis del CBD, y la razón por la cual es muy popular es porque está en un vacío regulatorio en Estados Unidos. Esto no es considerado por alguna razón, está cambiando en los últimos meses, pero esto no estaba considerado como THC y ustedes podían encontrar delta 8 en cualquier lugar, y por eso se volvió muy popular. En nuestros países, cuando digo nuestros países me refiero a Argentina, Uruguay, Colombia, la norma es clara en el sentido de considerar cualquier isómero y cualquier sal del THC como estupefaciente. Entonces, esto seguramente no lo van a ver por ningún lado en nuestros países, pero se los cuento como para que, si se encuentran con esa mención en la literatura, sepan de qué se trata. Otra pregunta que se viene inmediatamente a la cabeza es, bueno, esto es una sustancia de origen natural, ¿cómo es el tema ahí de sustancias relacionadas, impurezas y ese perfil de otras sustancias que habría que controlar? En la materia prima, pues tenemos realmente un abanico amplio, y eso es una complejidad desde el lado analítico, pero la buena noticia es que todas estas sustancias relacionadas se pueden resolver sin realmente una
complejidad mayor en un mismo sistema cromatográfico. Y ahí tenemos 6 principales, que son las que están viendo en pantalla en este momento. Y la razón por la cual el CBN o cannabinol está marcado en amarillo es porque este, además de ser un compuesto que está en la planta, digamos, hay ruta biosintética hasta el CBN en la planta naturalmente, realmente es un marcador de oxidación porque es un derivado oxidado, sobre todo el THC. Entonces, suele ser una buena herramienta para rastrear cómo viene en términos de estabilidad una resina o un derivado, porque suele aparecer en concentraciones apreciables cuando ha habido un proceso de oxidación de por medio. Buenas noticias, son todos compuestos que están naturalmente en la planta, ninguno tiene un reporte de toxicidad llamativo, ninguno tiene ni desde el punto de vista agudo ni crónico, ni tampoco genotóxico. Pues son sustancias que se controlan simplemente por temas de pureza del ingrediente activo, pero de alguna manera, si ustedes están considerando realizar desarrollos con full spectrum o si están considerando realizar desarrollos con matrices un poco más complejas, pues no tengan lío con este tipo de sustancias que no representan ningún riesgo. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? Bueno, sigamos entonces. Vamos a hablar de atributos de calidad. Un poco la razón por la cual traemos este tema a colación es precisamente por la ausencia de monografías o por la ausencia de información oficial que de alguna manera facilita el proceso de selección de una materia prima o entender qué cosas se deben controlar en la materia prima como marcadores de calidad. Vamos a hablar esencialmente de 6 fundamentales, sacando potencia. Estaríamos hablando de microbiología, micotoxinas, pesticidas, solventes residuales y metales pesados. Esto no voy a entrar a mencionar umbrales por varias razones. Una, porque no hay, digamos, un método o no hay un estándar compendial. Y dos, porque termina dependiendo de cuál sea exactamente la vía de administración, la forma farmacéutica y demás. Pero sí mencionarles que el tema microbiológico es de una probabilidad de ocurrencia baja. Estos productos no son productos que puedan ser usados por microorganismos como sustratos para crecer y en ese orden de ideas es muy poco probable que se encuentre una contaminación, pero igual se controla lo normal, los recuentos totales y los patógenos objetables. En el caso particular nuestro, hacemos microbiología lote a lote y todo el panel, digamos que por ejemplo, cándida no es algo que uno haría para una fórmula oral en circunstancias normales, pero nosotros lo incluimos de todas maneras. En el caso de las micotoxinas sí deberíamos tener un nivel de atención mayor porque la probabilidad de ocurrencia es alta. Lo que usualmente se controla son aflatoxinas, la B1, la B2, la G1 y la G2, y la ocratoxina A, y la razón por la cual la probabilidad de ocurrencia es alta es porque, digamos que al ser un derivado de origen vegetal, pues puede haber crecimiento de hongos durante las etapas de cultivo que desaparecen, pero que las micotoxinas que son parte del metabolismo secundario de estos organismos, pues quedan en el material vegetal y sobreviven durante todo el proceso de purificación, a diferencia de lo que podrían ser los microorganismos que al someterse durante las etapas, por ejemplo, de destilación a altas temperaturas, pues es poco probable que sobrevivan al final. Estas sustancias sí es muy probable que puedan sobrevivir y pues sobrevivir entre comillas, pues no son organismos precisamente, y sí es un marcador al cual hay que prestarle un poco más de atención y es un tema fundamental a la hora de evaluar diferentes fuentes de materia prima. En términos de solventes residuales, pues la lista es gigantesca. Ahí nos podemos valer de lo que en términos generales las farmacopeas estipulan para los activos.
para los ingredientes activos, pero deben prestarle especialmente atención a los alcanos de entre 5 y 7 carbonos, pentano, hexano, octano y sus isómeros posicionales, porque son solventes que usualmente se utilizan durante la etapa de cristalización, es decir, que a esto hay que prestarle especialmente atención en el caso del cannabidiol, no tanto en el caso del THC, y etanol es, digamos, otro de los solventes residuales a los que hay que prestarle atención porque uno de los solventes que más se utiliza para la extracción primaria es etanol. Así que controlando estos 4 solventes residuales, usualmente deberíamos estar bien. Yo realmente no conozco ningún proceso productivo que use, aparte del CO2 supercrítico, alguno de estos solventes. Por los laboratorios analíticos se suele ofrecer el panel completo, pero digamos, a esto es a lo que hay que prestarle atención al momento de elegir una materia prima. En metales pesados, lo mismo, la lista es mucho más amplia que estos 4 que les presento, pero la razón por la cual les llamo la atención sobre cadmio y plomo es porque en los territorios donde se realiza cultivo de cannabis, pues son los 2 metales pesados que suelen estar de manera más frecuente y la razón por la cual la probabilidad de ocurrencia es alta para este tipo de contaminante es porque la planta tiende a bioacumular metales pesados. De hecho, hay un número importante de trabajos orientados al uso de cannabis como bioremediación de suelos contaminados con metales pesados. Entonces, esa condición, digamos, intrínseca de la planta hace que sea un factor o un atributo de calidad al cual hay que prestarle especial atención. Acá les ofrezco excusas por el título, no se actualizó, pero acá estamos hablando de pesticidas. También es muy importante que al momento de elegir un proveedor se fijen que la biomasa que se utiliza para el proceso productivo sea ojalá biomasa que provenga de una plataforma productiva certificada con alguna de las formas de las buenas prácticas agrícolas, siendo seguramente el mejor estándar GACP, el GACP europeo, porque el GACP también tiene, digamos, diferentes organismos y diferentes estándares. El GACP europeo sería el más deseable, después alguno más podría ser el USDA. Si eso no está dentro de las condiciones del fabricante, préstenle mucha atención al tema de pesticidas, porque si es una planta que tiende a tener un abanico amplio digamos, de diferentes enfermedades, así que el abuso de este tipo de sustancias no es poco común en muchas plataformas productivas. Esteban. Gus, yo tengo una consulta. Es que en el laboratorio de instrumentación química y ICESI, pues nos han solicitado en repetidas ocasiones análisis de pesticidas para derivados de cannabis y cannabis en flor. Nos hemos encontrado con un reto muy grande, pues principalmente nosotros no tenemos detector de masas para poder ver todo ese panel de pesticidas que se pueden utilizar, pues sabemos que moléculas hay amplias y pues en ocasiones encontramos que hay paquetes de estándares con moléculas, pero están dependiendo por sector. Entonces, para certificar Canadá, para certificar California, para certificar Estados Unidos. La pregunta que quería hacerte es, nosotros como laboratorio, pues, al no tener pues, detector de masas, ¿cuáles moléculas podríamos nosotros tener allí disponibles que fueran como las más universalizadas para poder prestar este análisis de pesticidas? Mira, yo diría que dependiendo del país de origen, hay forma de organizar paquetes que pudieran cumplir con la mayor variedad posible de pesticidas comunes, de acuerdo al origen, no tanto de acuerdo al estándar, sino a las prácticas agronómicas en origen. Por ejemplo, acá estos 4 son muy orientados a Colombia. DDT, glifosato y AMPA, sobre todo, para mí son, digamos, mandatorios. Sin esos 3, por lo menos, yo no me atrevería a decir que es un resultado completo. Ahí lo que normalmente se podría hacer desde el punto de vista de un laboratorio analítico es
llevo a cabo de manera directa como laboratorio los grupos para los cuales tengo la capacidad instrumental y los demás se tercerizan. Pues no voy a mencionar ejemplos particulares acá, pero esa sí es una ventaja desde el punto de vista de infraestructura que tiene Colombia. Al ser un país de vocación tradicionalmente agrícola, hay un par de laboratorios que tienen los servicios completos. Así que lo que podríamos hacer es armar los más comunes cuando sea origen Colombia. Un par más podrían ser tercerizados a través de un laboratorio de estos. Pues la realidad es que hacerlo rentable es complicado. Cuando uno dice, por ejemplo, DDTs son como 50, literalmente. Entonces, eso se podría armar de acuerdo a país de origen. Imagino que el laboratorio de instrumentación de la universidad está prestando servicios únicamente a Colombia. Ahí podríamos armar algo así y lo demás tercerizado. Gracias. ¿Vale? Bueno, vamos entonces rápidamente a los factores que influyen sobre la estabilidad del activo. La buena noticia acá es que son moléculas muy poco lábiles. Si se fijan, temperaturas 25 centígrados o menos, tenemos estabilidades superiores a los 24 meses. Condiciones de estabilidad acelerada en solución también son buenas dentro de lo que cabe desde el punto de vista cinético. Y lo que vamos a tener que tener en cuenta al momento de la preservación del ingrediente activo y la elección del acondicionamiento primario del producto es, sobre todo, protegerlo de la luz. Si son compuestos que tienen alguna predisposición a la oxidación por su misma naturaleza de fenilterpenos, que tienen alguna actividad antioxidante. Entonces es súper importante protegerlo de la luz. Sin embargo, el impacto de esa, de esa interacción con la luz, pues es la oxidación que termina traducida en CBN, que no es un compuesto tóxico, afortunadamente. Y después, en ese mismo horizonte de la oxidación, pues tener en cuenta no formular junto a iones metálicos, es decir, si estuviéramos pensando en una forma sólida, evitar ingredientes como el estearato de magnesio, porque esos iones metálicos favorecen o catalizan las reacciones de oxidación, que es a las que son más propensos este tipo de moléculas, y también terminan formando quelatos, que esos quelatos tienen una biodisponibilidad menor si la comparo con el cannabinoide sin complejo. Entonces, desde el punto de vista del performance del producto, es importante evitar ese tipo de ingredientes. Respuesta frente a pH, los pH de máxima estabilidad. Acá tenemos una gráfica del logaritmo de la constante de velocidad contra el pH. Están sobre todo en los pHs ácidos entre 4 y 6. Esto no suele en el mundo farma ser algo relevante porque no se hacen preparaciones acuosas de este tipo de producto o no es lo más común y en ese sentido pues es algo que no es muy relevante, pero digamos a manera informativa los pH de mayor estabilidad están en ese rango, entre 4 y 6. Suele ocurrir cambio de color, se los mencionaba desde hace un rato, los procesos de oxidación rinden dos tipos de compuestos, quinonas, que tampoco ninguna de las identificadas hasta el momento está con alguna alerta de seguridad, y el cannabinol, que es de color rojo ámbar. Ahí lo que se hace para evitar ese fenómeno es prevenir la oxidación y en el caso de que tuviéramos alguna cantidad considerable de agua en la formulación, pues ajustar el pH entre 4 y 6. En ese sentido, también vale la pena aclarar que a la hora de formular es importante tratar de evitar compuestos nitrogenados o básicos para, de alguna manera, también favorecer la estabilidad del producto. A manera de conclusión, tenemos un panorama regulatorio que se hace más amplio cada vez, como hablamos al principio. En cualquiera de nuestros países está perfectamente regulado el uso de terapias basadas en cannabinoides. Las aplicaciones hoy son un iceberg desde el punto de vista de lo que nosotros somos capaces de ver a través de lo que vemos reflejado en los productos, pero desde el punto de vista clínico hay un universo mucho más grande. La mayoría de las dudas más prominentes que podríamos tener antes de enfrentarnos a un proceso de desarrollo de producto están cubiertas en lo que conversamos hoy. De cualquier manera,
dudas o inquietudes que tengan de cara a aspectos particulares, digamos que están en contacto, nosotros vamos a estar más que dispuestos a solucionar esas dudas. Y desde el punto de vista de estabilidad, son moléculas muy poco lábiles, relativamente sencillas de estabilizar y formular, lo cual es una buena noticia de cara al desarrollo. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Dejaríamos entonces un espacio para preguntas y le daríamos cierre al webinar. Gustavo, una pregunta. ¿Los cultivos que ustedes tienen son de vivero o a campo? Sí, nosotros tenemos dos tipos de plataforma productiva. Una es a cielo abierto, pero la plataforma que está a cielo abierto está certificada USDA Organic. Y también tenemos sistema productivo en invernadero. Vamos que hay, tenemos ambas dependiendo de la aplicación final del derivado que estemos pretendiendo producir. Ok, y en el caso de las de los viveros, por ejemplo, los análisis de pesticidas, esas cosas no se las hacen, ni de Sí, metales. sí, todo se controla lote a lote, porque la realidad es que los procesos agrícolas, digamos, uno está acostumbrado como a mucho su proceso en laboratorio, donde las cosas son mucho más controladas. En términos agrícolas, aunque la plataforma esté certificada y aunque se haga el cultivo en invernadero, de todas formas se controlan contaminantes por dos razones. Una, porque el sustrato, si bien no, cuando hacemos producción en invernadero no es en suelo, es en maceta, pues algo podría dentro de los ingredientes, ya sea de la nutrición de la planta o sea del sustrato, podría llegar a contener pesticidas o metales pesados. Entonces, hay que controlar. El agua pasa por un sistema de tratamiento, pero sin embargo, pues imposible saber si todos los lotes de agua estaban libres de, partiendo del hecho de que toda el agua que consumimos en Latinoamérica, pues viene de yacimientos y no necesariamente viene de yacimientos en manantial, como se suele denominar. Pues en ese sentido se controla en el material vegetal y vuelve y se controla en las materias primas, porque lo que nos hemos encontrado es que muchas veces algunos contaminantes no están en una cantidad apreciable en el material de partida, pero a través de los procesos de extracción y purificación se puede concentrar en el material. Y en ese sentido, nosotros no hemos migrado y creo que no migraremos nunca eh, a la situación de liberar lotes con análisis parcializados. Ok. Y con respecto a las micotoxinas, ¿qué análisis utilizan en ese caso? ¿O hay una filtración del producto? No. Para micotoxinas, nosotros seguimos prefiriendo, desde el punto de vista analítico, HPLC acoplado a fluorescencia. Ujú. Hay unos kits rápidos, digamos, basados en inmunocromatografía o en ese tipo de técnicas. Nosotros siempre elegimos laboratorios con HPLC acoplado a fluorescencia. Y la razón es por la que, digamos que durante el proceso productivo de la planta, cuando florece, la flor tiende a generar como cavidades donde se acumula la humedad, allí pueden crecer hongos y esos hongos pueden producir micotoxinas y por esa razón se controla, es un parámetro que se controla lote a lote, aunque no se haya evidenciado crecimiento de hongos durante el proceso productivo de la planta. Está bien. ¿Y cuál es el parámetro de aceptación en ese caso? Varía la suma creo que es menor a 15 partes por billón, si mal no estoy, y ninguna individual puede superar las 5 partes por billón. Si la memoria no me falla, ahí lo estoy diciendo de memoria, eso está alineado con Farmacopea Europea. Ok.
ese parámetro puntual. Bien. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, ahí, digamos, en este último slide pueden ver los contactos principales en Blueberries. Tienen a Lucía, quien fue la persona que se encargó de hacerles llegar la invitación y demás. Y estoy yo junto a Tomás, que es el director financiero. Ahí digamos que está cubierto los frentes técnicos, comerciales y de pricing, dependiendo del proyecto que quieran llevar a cabo. Siéntanse libres, por favor, de contactarnos si tienen alguna duda. Mucho el proceso comercial en Blueberries es de venta consultiva, en el sentido en el que reconocemos que a pesar de que hay estos espacios y que hay cada vez más bibliografía disponible, hay muchas cosas que son sui generis, diferentes a como normalmente ocurre en desarrollo. Y en ese sentido, pues estamos para apoyarlos desde el punto de vista técnico en todos los horizontes. Hemos apoyado a clientes incluso en sus desarrollos analíticos para control de calidad, pasando por todas las dudas posibles de en qué etapa lo agrego, qué tipo de producto, qué tipo de vehículo, bueno, todo lo que pudiera resultar en la mitad. Así que allí está disponible el canal de comunicación y estamos, digamos, en la disposición de ayudarlos. ¿Alguna otra pregunta? Estimados, estimadas, ¿estamos bien? Bueno, entonces nuevamente muchísimas gracias por participar. En cuanto esté disponible la grabación, Lucía la va a poner tanto en LinkedIn de Blueberries como en algún par de semanas en la página web de la compañía, para que esté disponible por si quieren volver a revisar o por si lo quieren compartir. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Muchas gracias, Gus, que estés bien. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias, chao.